también nos puede ayudar a aprender y a comprender las cosas mejor. Em, Nos puede ayudar en cualquier tema técnico o demasiado complejo. Por ejemplo, le voy a pasar al chat, vamos a abrir una nueva ventana, le voy a preguntar al chat que me calcule el caudal de un tubo de hormigón de 1 metro de diámetro interior con una pendiente del 2%. Y le voy a enviar mi consulta. La forma que suele tener de responder preguntas técnicas es primero introduciendo la fórmula, después explicando cada uno de los términos de la fórmula y después paso por paso nos va explicando cómo ha llegado al resultado. Si os fijáis, aquí escribe la fórmula, explica cuáles son cada uno de los términos y nos dice que primero calcula el área de la sección transversal, después calcula el perímetro mojado, el radio hidráulico y finalmente llega hasta un resultado. ¿Vale? Lo más probable, y aprovecho para contaros que ChatGPT es muy bueno analizando y pensando, pero es muy malo calculando. Es decir, cuando hay números de por medio, se le complica bastante. Entonces, ¿para qué puede ser útil en este caso? Pues si no tuviéramos ni idea de las operaciones que tuviéramos que calcular, nos podríamos ir fijando paso por paso en qué operación ha realizado él, pero luego haciendo nosotros esto a mano, ¿vale? Para ver si este resultado es correcto o no y nunca fiarnos del resultado final, sobre todo en decisiones muy importantes, pues evidentemente ChatGPT no es experto en ningún tema, simplemente nos sirve como apoyo. Entonces, bueno, pues podríamos recalcular todo lo que él ha hecho para ver si está bien hecho o no. Imaginaros que ahora voy a pasarle otra pregunta técnica. Por ejemplo, calcule la armadura según la EH 2008 y según la normativa europea de una viga pi apoyada de hormigón armado y de sección 0,40 por 0,40 con luz de 4 metros. Aquí me dice ambas normativas. Me vuelve a escribir los datos básicos. Esta es una buena forma de que nosotros comprobemos si los datos que le hemos introducido son los correctos. Es decir, si yo quiero que las dimensiones sean de 0,40 a 0,40 y me escribe todos los datos y luego empieza paso por paso a hacer las operaciones. ¿Vale? Y lo divide en 3 pasos y luego sigue analizando el resultado. Entonces me hace todo el análisis, todos los cálculos, que repito, estos tienen que ser revisados y finalmente me dice que puede ser aplicable tanto la EH 2008 como el Eurocódigo 2. Así que bueno, aquí estaría mi respuesta a esta consulta. Y ahora imaginaros que sobre esto yo quiero preguntarle algo más. Y me gustaría saber si, por ejemplo, hay alguna diferencia entre este caso y entre el Eurocódigo y la EH 2008. Él sabe que yo ya me estoy refiriendo a esta última consulta, porque como os he contado al principio, tiene la capacidad de entender el contexto de una conversación. Entonces no es necesario que yo le vuelva a repetir la consulta y además le añada esto, sino que él directamente lo entiende. Y me dice que son normativas muy similares, pero que hay algunas diferencias que podrían ser relevantes, ¿vale? Y aquí me habla sobre los puntos claves donde ambas normativas pueden diferir. Bueno, esto habría que revisarlo, pero tiene bastante buena pinta. Volviendo a la presentación. ChatGPT nos puede dar apoyo en cualquier herramienta, tanto Excel, Presto, Word o cualquiera que os podáis imaginar. Yo os voy a poner una serie de ejemplos. Bueno, antes de pasar a este punto, quiero explicaros cómo nos ayuda a comprender documentos, ¿vale? Volvemos a ChatGPT, abrimos un nuevo chat y le vamos a pasar, por ejemplo, otro documento. En este caso va a ser el plan de seguridad y salud de una obra. Y yo le voy a decir que por favor tarda un poco en subirse porque es un PDF y puede que sea un poco más pesado. Así que bueno, en estos momentos también hay que tener un poco de paciencia. Aprovecho para contaros que el plan gratuito de ChatGPT tiene una capacidad limitada.
Esto quiere decir que si, por ejemplo, le pasamos 5 PDFs, en una hora es probable que agotemos nuestra capacidad y nos va a hacer esperar una serie de horas para poder volver a volcar documentos. Entonces, si tenéis la versión gratuita, os recomiendo que le paséis los documentos sabiendo qué son esos los que queréis analizar. Porque si no, bueno, pues se agotará el límite y tendréis que esperar no sé cuántas horas tardan en volver a cargarse el almacén, la capacidad de consultar, pero bueno, ya se ha cargado y le voy a decir que me ayuda a entender este documento. Analiza, ya me dice qué es lo que habla este documento. Dice que es un plan de seguridad y salud, que tiene una serie de puntos principales, el objetivo, la descripción del proyecto y me va detallando en puntos clave qué es de lo que habla, ¿vale? No voy a entrar a leerlo todo, pero bueno, como podéis ver, pues sí que te lo explica paso por paso. Imaginaros que yo quisiera saber algo en concreto de este documento. Por ejemplo, me gustaría saber si el plan está aprobado o no. Pues se lo pregunto. Le digo, entonces, ¿el plan todavía no está aprobado? Él volverá a analizar el documento y me responderá a mi pregunta concreta. Y me dice que así es, que el plan de seguridad y salud todavía no está aprobado, ya que en el texto, y me explica por qué, me dice que en el texto se indica que debe ser aprobado antes del inicio de la obra. Este proceso de aprobación es necesario, bueno, y me añade más información. Entonces, yo en este caso he incluido este documento, pero nos ayudará a entender documento de cualquier tipología. Evidentemente, cuanto más complejo sea, pues menos nos podrá ayudar. Em, pero bueno. Nos puede ayudar en cualquier herramienta. Como os iba a comentar antes, imaginaros que, por ejemplo, tenemos una duda en Excel, ¿vale? Os voy a enseñar un archivo Excel ficticio que he creado simplemente para, para enseñaros en esta presentación. Imaginaros que yo estoy trabajando sobre este Excel que tiene dos pestañas. En la primera, por ejemplo, voy a borrar esto porque es lo que quiero hacer. Borrar contenido. Imaginaros que en esta pestaña tengo el inicio de unos trabajos registrados y yo quiero de estas fechas sacar el mes del trabajo, ¿vale? Y no tengo ni idea de cómo hacerlo. Google no me da buenas respuestas, mis compañeros tampoco lo saben, entonces ¿qué hago? La captura al Excel, aunque también se lo podríamos pasar a ChatGPT, un archivo Excel, pero consume más capacidad del modelo. Entonces siempre es mejor enviar fotos antes que archivos. Voy aquí y le pego la captura. Y aquí le digo, dime cómo puedo sacar el mes de cada fecha. Dime la captura con mi consulta y me dice que hay una función en Excel que es la de mes. Y paso por paso me explica lo que tengo que hacer para llegar al resultado que yo quiero obtener. Me dice que seleccione la celda donde quiero mostrar el mes de la primera fecha. Por ejemplo, me tendría que posicionar en la celda C4, ¿vale? Tiene sentido. Me dice que escriba la siguiente fórmula, igual a mes B4. Y luego me dice que pulse Enter y que arrastre la fórmula. Entonces esto me dice que mes igual, entre paréntesis, B4. B4, perfecto. Vale, como podéis observar, luego me dice que le da Enter y que arrastre. Pues yo hago todo lo que me indica. Como podéis observar, me está sacando el mes en número, pero yo sin embargo quería que me sacara el mes en letras. Entonces le pregunto, le vuelvo a mandar captura y le digo, volvemos a ChatGPT, por favor, saca el mes en letras, es decir, en texto. Y ahora me dice cómo hacerlo con texto. Me dice que utilice esta fórmula, entre paréntesis B4 y entre comillas 3 M's, 4 M's, perdón.
Bueno, y que me tengo que poner en C4, por ejemplo. Le haré caso igual a texto, este valor. Y efectivamente lo ha hecho mal. Vale, es que me he equivocado de... Vale. Bueno, esto es un muy buen ejemplo para enseñaros cómo puedo corregir errores, ¿vale? De nuevo le voy a volver a pasar captura de este Excel y le voy a decir... No, me voy a poner encima de la fórmula para que vea qué fórmula he escrito y por qué me da error. Le voy a decir, le mando la captura y le digo, me da enero y está mal. Y me dice por qué me está haciendo mal la fórmula. Y me dice que yo estoy aplicando la función texto a la celda C4 que contiene el número del mes, en lugar de la celda B4 que tiene la fecha completa. Entonces, voy a ver si con esta solución que me da lo consigo corregir. Corregir, me dice que en vez de seleccionar C4, seleccione B4. Y si os fijáis, con la solución que me da, ya sale bien el nombre del mes. Arrastraría para abajo y me sacaría los meses de cada una de las fechas. Esta es una consulta muy sencilla, pero sirve para enseñaros que nos puede ayudar en cualquier duda que tengamos en Excel. Yo os he puesto este ejemplo, pero si hay cualquier cosa que no sepáis en Excel, podéis preguntarle a ChatGPT y ya habéis visto cómo mandando capturas. Imaginaros que yo ahora tuviera esta serie de datos que son extraídos de un acta em, de ensayos y, por ejemplo, quisiera hacer un gráfico con el límite líquido, el límite plástico y el pase por el tamiz número 2. Pues yo le volvería a mandar captura y le diría pues lo que quiero. Por favor, hazme un gráfico de dispersión en el que en el eje Y se muestre el límite líquido y el plástico y en el eje X el pase por el tamiz número 2. Y él me seguiría dando una serie de instrucciones. Me diría, pues haz clic en insertar. Después de insertar, vete a gráficos de dispersión o gráficos recomendados. Los gráficos de dispersión son estos. Y luego bueno, me iría explicando cómo hacerlo. No voy a perder demasiado tiempo en esto porque si no el vídeo se va a hacer muy largo, pero bueno, este es otro ejemplo de cosas que puede hacer ChatGPT. ¿Cómo nos puede ayudar, por ejemplo, en otras herramientas? En Presto, imaginaros que yo no sé cómo crear un capítulo, un subcapítulo o una partida de obra. Pues me vendría al ChatGPT y le lanzaría mi duda. Voy a crear otro chat y lanzaría mi duda. Como veis, además me lo explica de una forma muy esquemática, muy visual. Primero me dice cómo crear un capítulo con todos los pasos que tengo que seguir. Me dice dónde tengo que hacer clic, cómo crear un subcapítulo y cómo crear una partida de obra. Una pregunta un poco más compleja. Le digo, ¿cómo podría reducir todos los precios del presupuesto a 0,5%? Y me dice que abra el proyecto, que luego seleccione los precios que deseo reducir, que acceda al menú, que aplique la fórmula de reducción global. Incluso me dice cómo tengo que escribir la fórmula y todos los pasos a seguir para llegar al resultado. También nos puede ayudar en Word, por ejemplo, si no sé cómo guardar un documento en PDF con protección contra la edición, pues, o cosas más complejas, se lo preguntaría. Y me dice que tengo que abrir el documento, que ir a archivos, a guardar como, seleccionar PDF en el menú desplegable y antes de hacer clic en guardar, que seleccione el botón de opciones y que marque esta casilla. Imaginaos que yo siguiendo estos pasos, eh, ChatGPT me dice que tengo que marcar esta casilla. Imaginaos que a mí esta casilla no me aparece. No sé si os habéis fijado en lo que acabo de hacer, pero es básicamente resaltar con el puntero cualquier frase a la que yo le quiero responder, hacer clic en estas comillas y ya encima de el cuadro de mensajes se me abre la frase al que yo quiero responder. Entonces imaginaos que le quiero decir que yo no tengo esta opción.
y me daría alternativas. Si no tienes esta opción de cifrar el documento con una contraseña, puedes intentar lo siguiente. Y me da diferentes opciones. Esto es muy útil porque él nos da respuestas genéricas, pero dependiendo de la versión que tengamos de Word, de nuestro ordenador. O imaginaros que no veo esa opción, pues me va a ayudar a hacerlo, ¿vale? Bueno, pues y como os he ido comentando a lo largo de toda la presentación, nos puede apoyar en cualquier área. Le podríamos hacer preguntas sobre cualquier tema, ¿vale? Y os repito que estos son solo una serie de ejemplos para picaros un poco la curiosidad, pero os animo a que vosotros probéis preguntando sobre cosas que os interesen y cualquier tema que creáis que os pueda ayudar. Bueno, pues después de los usos generales, me gustaría también hablar sobre las buenas prácticas y formas en las que nos podemos beneficiar de ChatGPT y cómo darle un buen uso a esta herramienta. Es muy importante que seamos claros y específicos. Cuanto más precisos sean los propósitos de nuestras consultas, mejor será la respuesta que nos proporcione esta herramienta. Por ejemplo, en vez de decirle una frase como explícame esto, podríamos decir explícame cómo usar ChatGPT para mejorar la eficiencia en la administración, por ejemplo. También es muy importante que ofrezcamos contexto adicional sobre la tarea o cualquier problema que intentemos resolver, porque esto nos va a ayudar a que ChatGPT nos dé respuestas más relevantes. También una buena práctica es utilizar preguntas iterativas, es decir, hacer preguntas por partes. Si, por ejemplo, estamos tratando de abordar un tema demasiado complejo, podríamos dividir las preguntas en subtemas y y de esta forma seguir un flujo conversacional. Y esto nos va a ayudar a obtener preguntas más claras. Y también deberíamos refinar cada vez más nuestras preguntas. Por ejemplo, si la respuesta inicial no nos convence o no es exactamente lo que buscábamos, deberíamos reformular la pregunta para obtener una respuesta más ajustada. Proporcionar ejemplos. Cuando sea relevante, podemos incluir ejemplos específicos sobre lo que necesitamos. Si os habéis fijado en el ejemplo que yo os he dado del Excel, le he proporcionado el nombre de las columnas que yo quería. Em, si, por ejemplo, quiero que siga un formato en concreto, le podría dar un archivo que ya tuviera ese formato que yo quiero seguir para ofrecerle un ejemplo a ChatGPT y que se pueda basar en algo para ofrecernos una respuesta pues mucho más detallada. Em, es muy importante gestionar la confidencialidad y la seguridad. Yo os recomiendo que no compartáis información confidencial como datos personales, financieros o de cualquier cliente. Aunque ChatGPT es una herramienta poderosa, bueno, pues siempre es importante mantener la seguridad de la información. También os recomiendo, bueno, es obligatorio prácticamente que reviséis la información porque, y sobre todo en decisiones importantes o en decisiones que involucran datos críticos para la empresa o en cualquier tipo de tarea técnica, porque además de que siempre puede llegar a cometer errores, bueno, pues es importante revisarlo, ¿vale? Em, si en algún momento la respuesta que os da ChatGPT no es adecuada, em, no dudéis en corregirle o darle más información al modelo para que se ajuste mejor a lo que necesitáis. Es decir, retroalimentadlo. Em, y bueno, ChatGPT es una herramienta de apoyo, nunca va a conseguir reemplazarnos en nuestro trabajo, aunque sea muy poderoso. eh, nunca va a ser experto en ningún tema. Así que bueno, tampoco dejéis que reemplace todo lo que hacéis, simplemente utilizadlo como una herramienta de apoyo más. También presenta unas desventajas, ¿vale? Em, la desactualización de datos. No tiene acceso a datos o eventos más allá de su último entrenamiento. Por ejemplo, para consultas que requieren datos actuales como cambios recientes en la legislación o eventos económicos, sociales o actuales,
o ubicación o información en tiempo real, ChatGPT puede proporcionar respuestas que están desactualizadas o ya no son válidas. En cuanto a los errores o malinterpretaciones, ChatGPT, como ya os he comentado, presenta muchos errores en los cálculos, en las matemáticas. Y siempre tenéis que ser conscientes de que puede cometer errores o malinterpretar una pregunta si está redactada de manera ambigua o si la información no está clara, lo que puede llevar, pues, evidentemente, a respuestas incompletas o erróneas. Y como ya os he comentado al principio, es de uso gratuito, pero tiene una capacidad limitada. Si en algún momento veis que estáis haciendo una consulta y os aparece este aviso, es que se os ha acabado la capacidad. No pasa nada si dejáis pasar un tiempo. Por ejemplo, en este caso me decía que esperase hasta las 3:04. La capacidad se vuelve a rellenarse y podéis seguir consultando. Así que bueno, con esto espero que os haya servido la presentación, os animo a utilizarlo, os animo a apoyaros en esta herramienta independientemente del rol que tengáis o del departamento en el que estéis, porque bueno, juntos apoyándonos en ChatGPT estoy segura de que podremos llegar a unas muy buenas soluciones y nada, os agradezco mucho vuestra atención y de verdad espero que os sirva de utilidad.